La última clase nos habíamos quedado platicando sobre el concepto de campo, ¿verdad? La idea de lo que es el campo, los campos, y pues generalmente pues los campos son funciones, ¿verdad? Funciones de varias variables, en lo que a cada punto de su dominio pues se le asigna el valor que toma una determinada magnitud, ya sea escalar o vectorial, ¿verdad? Entonces es como cuando tenemos la maquinita de funciones, ¿verdad? En matemática uno pues y lo que le evaluábamos en un punto y lo que me devolvieron un escalar. Entonces hemos estado acostumbrados desde 110, ¿verdad? Cálculo, a trabajar con funciones escalares. Le dábamos un número, evaluábamos ese número en la función y lo que me devolvía era un escalar. Entonces esa es la idea de un campo escalar, ¿verdad? Una función escalar. Y en lo nuevo, pues es que ahora tenemos también otro tipo de funciones en la que a cada punto de su dominio, ¿verdad? Se le asigna el valor que toma una determinada magnitud vectorial sobre dicho punto. Entonces, esa es la idea del concepto de campo. ¿Cómo podríamos visualizar un campo? Le vamos a dar una especie de simulación para que veamos eso de que cada punto de su dominio pues se le asigna un vector para que hagamos como una especie de mapeo. Les voy a mostrar una simulación que ayuda, luego lo vamos a discutir bien, ¿verdad? Pero quiero que vean el concepto de campo como tal. Espero que, déjenme ver. Ok, creo que por ahí va la cosa. Ahí está. Entonces, más o menos esa es la idea de un campo. No sé si están viendo la simulación ahorita. Sí, sí, apreciable. Bueno, yo quito, por ejemplo, esto. ¿Vale? Ahí no tengo nada en el espacio, ¿verdad? Pero de repente se activa el campo. Ya vamos a ver después qué lo activa, ¿verdad? Vamos a ver bien la parte eléctrica después. Pero si se fijan ustedes, ahí a cada punto, si se fijan, cada flechita tiene como un puntito en el centro. Cada punto de su dominio, ¿verdad? Se le asigna un vector. Entonces, si se fijan ustedes, ese es, por ejemplo, ese es un ejemplo de un campo vectorial. Una función en la que a cada punto de su dominio, pues se le asigna un vector. Y ahí tenemos un ejemplo de un campo. Y entonces, uno pues puede, ahí si se fijan, me gusta ese efecto que tiene la simulación. Ese efecto que yo le acabo de dar a la simulación indica de que ese campo no es constante, no necesariamente tiene que ser constante, o sea que, ¿verdad? A cada punto, si se fijan ustedes, le asigna un vector, pero entre más, en este caso, entre más largo está, si se fija usted, de ese signo positivo, que es ahí que es como, llamémosle nuestro origen, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Entre más largo está de ese punto rojo, ¿verdad? Que tiene un signo positivo, entonces es menos intenso. Entonces esa es la idea de mostrarle eso, o sea que depende de la posición en la que se encuentre, ¿verdad? Si se fijan, entre más largo se encuentre, este en particular, ¿verdad? Se va haciendo cada vez más tenue. Eso me indica que el vector es más pequeño. Pero a la idea de hacerlo, de mapearlo así, de los autores de la simulación es que si ustedes se fijan, ahí le quité ese efecto. Ahí pues usted creería que las flechas tienen el mismo tamaño, entonces usted dice, el campo o la función es constante. En cualquier punto que yo lo evalúe, el tamaño de la flecha es la misma y no siempre es así. Entonces, como las flechas pueden ser muy pequeñas, rápidamente pueden ser muy pequeñas, entonces lo que hace mejor el autor de la simulación es que le dice, bueno, mire, ahí está el efecto, entre más largo es menos intenso, entonces usted lo ve no tal vez en el tamaño de la flecha, sino que lo ve en el colorcito, que se ve más tenue. Pero esa es la idea de un campo, para que la vayan entendiendo, ¿verdad? A eso se refiere con un campo. En cada punto de su dominio, pues, va a ser como el mapeo del campo. Ahora,
El campo es una función, ¿verdad? Y cómo encontrar la magnitud de ese campo, la magnitud de ese campo es una función. Hay una ecuación que le va a dar los parámetros para que encuentre la magnitud de ese campo. Entonces, es una función, solo que cuando ya hacemos el mapeo tiene magnitud y dirección, entonces lo que me devuelve es un vector. Pero en el fondo, para encontrar el tamaño de esa flecha, muchas veces va a haber una ecuación que me va a decir, ok, este es el comportamiento del campo, estas son las direcciones, decimos, ¿verdad? Siempre va a caer en la dirección de un unitario, como es un vector, ¿verdad? Y va a haber una ecuación que me va a definir cómo calcular la magnitud del campo, o sea, el valor del tamaño de la flechita, la magnitud, ¿verdad? Lo que hemos venido viendo. Se sigue la idea de lo que es un campo, cómo se puede ver un campo para entenderlo, ¿verdad? Un campo vectorial sobre todo. ¿Sí? Sí, Y con el software se puede ver, ¿verdad? También se puede graficar con el software matemática, ¿verdad? Se puede hacer ahí la gráfica en 3D y todo, porque esto aquí lo estoy haciendo como una vista superior, ¿verdad? Pero se puede hacer en 3D y todo y se ve todo, ¿verdad? Se puede, creo que en el laboratorio le van a enseñar a hacer eso, ¿verdad? Pero para que ya vayan teniendo una idea y no se vea tan abstracto el concepto, porque a veces uno dice, pero ¿qué es un campo? ¿Cómo se ve un campo? Entonces después uno queda como, así como en el aire, ¿verdad? Luego ya vamos a ver qué es lo que está provocando ese campo, ¿verdad? Ese punto rojo positivo, pues tiene pues un significado. Ya vamos a ver bien todo ese punto, porque si yo cambio ese punto y pongo un punto azul, cambia la historia. Miren el campo. Cambió la dirección, se fijaron, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que ver, ¿verdad? Incluso con una operación vectorial que vamos a ver, todas esas ideas. Entonces, la matemática y la física pues van de la mano, ¿verdad? Por eso es que tenemos que prepararnos bien en matemática ahorita, los conceptos básicos que necesitamos de matemáticas, de álgebra vectorial, de análisis vectorial, para que cuando lleguemos a física, pues tengamos claras las ideas. Ese es un poquito el contexto, ¿verdad? Ok, entonces vuelvo a mis apuntes. Vuelvo a mis apuntes. Y creo que ha quedado un poquito más clara la idea de campo. Muy bien, entonces ahora vamos a, ya que estamos trabajando con funciones, porque los campos son funciones, ya sean escalares o vectoriales, pues vamos a hacer cosas que uno hacía pues con funciones, a ver cómo nos va. Y la primera operación que vamos a hacer con funciones, pues es la operación de derivada, ¿verdad? Y vamos a derivarlo vamos a derivar la derivada de un vector con respecto a una cantidad escalar. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Déjenme buscar mi resumen de notas, que se me perdió. Se me cerró la cuestión. 321, que hizo 321. Me gusta seguir mis resúmenes siempre porque así llevo un orden y no me salto las ideas. Ok, entonces voy a ponerles un par de ejemplitos, como les dije, que son funciones, ¿verdad? Para que veamos y no nos quedemos así como que tan asustados con el concepto de campo y veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, usted escalares, pues ya sabe un montón de funciones escalares. Pueden ser de una sola variable, de varias variables, por ejemplo, x más 1. La línea recta, ¿verdad? La función lineal, dice, es una función escalar. Le devuelve un escalar cuando lo evalúa en el punto. Puede ser f de xy y f de xy puede ser xy cuadrado más 4, otra función. Y puede tener una función entre variables. Y, y ahí está, miren. Así como usted las vio en cálculo, ¿verdad? Así son las funciones. Ahora, las funciones vectoriales, ¿qué pasa? Un campo vectorial. Entonces uno dice A. Yo uso mucho el A, pero no se puede llamar B, se puede llamar C, ya ustedes saben. A que depende de X, de Y y de Z. Es igual a, por ejemplo, 2x cuadrado, dice usted, en dirección de X, más 4xz en dirección de Y, más 6yx en dirección de Z.
Ese puede ser bien un ejemplo de un campo vectorial. Si usted evalúa en un punto cualquiera x, y, z, le devuelve un vector. Puede ser también en coordenadas cilíndricas, no hay ningún problema, en esféricas también. Rho, ¿verdad? Rho, phi, z. Por ejemplo, rho cubo en dirección de rho puede tener usted, más 3 rho seno de phi en dirección de phi, más 4 rho z en dirección de z. Una función cualquiera ahí, ¿verdad? Arbitraria. Entonces usted puede tener, ¿verdad? Ese tipo de funciones, es un campo. Así. También se le puede llamar una función vectorial, a veces simplemente se le dice vector, ¿verdad? Pero en el fondo es una función vectorial, ¿verdad? Pero a veces cuando solo depende de una variable, pues uno dice el vector, ¿verdad? O el campo tal, ¿verdad? Mejor decirle el campo, porque el campo incluye las funciones, ¿verdad? Las funciones, pero a veces uno dice también el vector, pero a veces es mejor, es correcto porque es mejor, más completo decirle función. Muy bien, eso en cuanto a los ejemplitos. Ahora veamos pues ya las operaciones, como les decía, vamos a ver la primera operación, la derivada de un vector con respecto a un escalar. Derivada de un vector con respecto a un escalar. Con respecto a un escalar. Ya desde hoy se está tomando la asistencia, muchachos. Recuerden que les había comentado al principio del trimestre, ¿verdad? Que una vez que acabaron las adiciones, les íbamos a comenzar a pasar la lista ¿no? por lo que nos han exigido, pues, la que pasemos lista y todo eso. Entonces yo voy a estar checando la videoconferencia, lo que me genera la videoconferencia con los minutos que están ustedes conectados. Y o a veces les voy a llamar aquí, ¿verdad? Fulanito, fulanito, para irme familiarizando más con los nombres de ustedes, ¿verdad? Pues a mí me gusta tratarlo siempre con su nombre, por eso yo les exijo, tanto en Telegram como también apóyenme en Telegram, porque he visto que en Telegram algunos están con iniciales o con el nombre diferente, entonces no los distingo, porque a veces yo le llamo con el primer nombre y con el primer apellido, así como algunos, ¿verdad? Están aquí, entonces apóyenme colocando su nombre y su apellido en Telegram también, por favor. Apóyenme con eso, es importante, para así yo saber quién me está escribiendo y siempre que me escriban de forma individual, la clase, ¿verdad? Yo soy de 321 porque a veces tengo un montón y no manejo los nombres, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno que se identifiquen bien. Porfa, apóyenme con eso, también para efectos de control, porque a veces solo ponen 3 puntitos, yo no sé quién es 3 puntitos, o solo ponen, por ejemplo, JF, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, no sé quién es. Entonces, por ahí, apóyenme siempre con eso, ¿verdad? Y siempre que en la medida de lo posible, si se pueden loguear a Zoom ya con un nombre, con su nombre, está bien también, porque así yo en la lista de espera siempre voy viendo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita está uno que decía iPhone X. No, no, no. Está raro eso, ¿qué dicen ustedes? Propaganda. Dice iPhone X, MR, dice. Entonces, no lo tengo ahí como que estoy pensando si lo admito o no. Porque ya me ha pasado, no aquí en la autónoma, pero me pasó en Unitec una vez que me salió un muchacho ahí con malas palabras y todo, ¿verdad? Entonces hay que evitar eso porque es incómodo tanto para ustedes como para mí, ¿verdad? Que alguien esté. Entonces no sé, estoy como pensando si admitirlo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Lo admitimos. Es que está raro. Bueno, Déjelo entrar, Solo Lick, y le le dice dice que que le cambie. cambie. ¿verdad? Y si no, pues lo expulsamos de la sesión, ¿verdad? Si es alguien raro, sí, porque dice, lo raro es que hasta el usuario dice IX. Otra vez Ven a vender dice, celulares. ¿verdad? Vamos a ver, vamos a admitirlo. A ver.
Porque no sé, a veces cambiarse el nombre ahorita, iPhone X. Ponga su nombre y su apellido, por favor, apóyeme con eso. Que a veces cuando entran del dispositivo también yo sé que no siempre permite, ¿verdad? Apóyeme cambiando el nombre ahí. Es Cristian, está buena, buena que ustedes me dijeron. Bienvenido, Cristian. Es que a veces, Cristian, lo manejo como seguridad más que todo, ¿verdad? Para que no se nos cuele nadie ahí. Mucho depende también de nosotros, tanto de mí como de usted, de no compartir el enlace a cualquiera y todo eso. Entonces así tenemos un control en la sesión y estamos tranquilos. Ok, volviendo pues al contexto de lo que estábamos platicando, pues supongamos que tenemos una función A y esa función es una función vectorial. Entonces, hacemos ya primera suposición. Suponga que A es una función vectorial de la variable U. Es una función vectorial de la variable U. Yo uso mucho la variable U. Se Se notó en la fijaron tarea. en la tarea 1, se fijaron que usamos una, dice fallo se notó. ¿Saben por qué? Porque me parece que es la más general en vista que tenemos X, Y, Z, Rho, Phi, Teta, ¿me entienden? Entonces, será que se me ocurrió a mí, pues ahí es U, la que creo que encaja mejor, ¿verdad? Entonces, porque no tiene que ver con ninguno de los sistemas de coordenadas, etcétera. Ya lo habrán notado ustedes que usan mucho la U, ¿no? Lick, solamente Ajá, lo he visto en variable compleja. En los ajá, complejos utiliza ajá. U y la B y la V. También es cierto, un variable compleja, es cierto, yo me Entonces acordé. quizás por esa, ajá, que se familiariza también un poco. Sí, uno se familiariza porque uno queda después con eso, ¿cierto? En variable compleja también se usa. Ya me Mm, acordó, es cierto. Por lo mismo, ¿va? Porque ocupa cosas generales también uno es y ya están todas las variables ocupadas, ¿verdad? De modo que tenemos aquí la A, es decir, usted tiene A igual a que depende de U, se puede escribir así, ¿verdad? Como una función. A ahí no es multiplicación, sino que es como el f de x, ¿va? A que depende de U. Ok. Entonces, pues, vamos a definir nosotros, vamos a tener como ubicada esa función, así como nos enseñaban en física 100, en cálculo, ¿verdad? Cuando mirábamos el concepto de velocidad y todo eso, o de derivada en cálculo. Tenemos el vector A, en este caso, como es un vector, pues tenemos a A evaluado en un U1, ¿verdad? Valor U1 ahí, y da ese vector, ¿verdad? Y luego tenemos el A evaluado en un vector, en un valor U2. Entonces puede estar en otro instante. Por aquí, permítanme, se movió eso. Ahí está. Entonces tenemos aquí el U2, así como teníamos en física 100, si ustedes se acuerdan, se le enseñan a uno los conceptos. A evaluada en U2. Entonces usted puede tener, ¿verdad? El vector, pues, resta U2 menos U1. El vector delta A, ¿verdad? Que es la resta prácticamente de estos dos. Así como tal y como usted lo maneja de física o de cálculo. Pues tiene usted delta A. Solo que aquí es un vector. Delta A. Muy bien. Entonces, ese delta A, usted ha aprendido que los deltas, se escriben como cantidad final, ¿verdad? Menos cantidad inicial. Y eso es lo que tenemos realmente ahí, la resta de vectores. ¿Se acuerdan gráficamente esto es una resta de vectores, ¿se acuerdan? El A evaluado en el punto 2 menos el A evaluado en el punto 1. Eso es una resta de vectores. Y de ahí sale la idea del delta A. Entonces usted dice, bueno, basado en la gráfica que tengo en la figura, pues lo que yo tengo prácticamente es esto. A evaluado, ¿verdad? En punto 2, la variable U2 aquí
en la variable U1. Entonces, aquí hacemos un pequeño cambio. Entonces, usted dice, bueno, si U1 es igual a U y U2 es igual a U más delta U, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría esa diferencia? Esto quedaría delta A, la variación del vector, ¿no? Es igual a de U más delta U menos A de U. Entonces ahí ya uno dice, esto se va pareciendo como a la idea de la derivada, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar ambos lados por 1 sobre delta U para no alterar la expresión, pero usted puede multiplicar ambos lados. Uno sobre delta U. ¿Cómo nos quedaría esto? Quedaría... ¿Cuánto espacio tengo? Tengo espacio todavía, ¿vale? Nos quedaría delta A sobre delta U, porque multiplicamos a ambos lados, ¿verdad? Es igual a esto de acá. Y eso que está ahí prácticamente es como la tasa a la tasa promedio a la que varía la función A, en este caso el vector, ¿verdad? A, pues con respecto a cómo varía delta U, ¿verdad? Si lo vemos como funciones. La tasa de variación, ¿verdad? De la función A con respecto a cómo varía la variable independiente delta U, ¿verdad? Tasa promedio, decimos. Así como nos enseñaban en física, esa es la tasa promedio. Había una velocidad promedio y una velocidad instantánea, ¿se acuerdan? En física 100 también. Entonces aquí está la tasa promedio y la tasa instantánea. Esta es la tasa promedio, la variación de la función, el delta A entre el delta U. Ok. Y entonces uno dice, bueno, pero si yo comienzo a hacer esto, pues, este delta U cada vez más pequeño, o sea que voy acercando este vector, ¿verdad? Lo voy acercando, lo voy acercando. Entonces, el delta A se va a hacer más pequeño, ¿va? Y el delta U también. Entonces, hacemos el comentario. Si delta U se hace cada vez más pequeño, y si se hace cada vez más pequeño, pues ya estoy entrando en lo que es un límite, ¿verdad? Se hace cada vez más pequeño, pues ya me estoy llevando a eso a un nivel infinitesimal. Entonces, lo que me queda es que esa tasa promedio a la que varía la función se convierte en la tasa instantánea. Uno generalmente la hace con el tiempo, ¿verdad? En física. Pero aquí lo estamos haciendo aquí pues con una variable escalar u, ¿verdad? Entonces eso se puede escribir como límite cuando delta u tiende a cero, la tasa promedio, ¿verdad? O sea, la tasa instantánea es el límite cuando delta u tiende a cero de la tasa promedio. Nunca se les olvide eso, ¿no? De física 100, uno viene viendo estas ideas. A mí me gusta cuando doy física 100 dar estas ideas así, cabal, para que vean. Entonces ahí hemos encontrado pues tanto la tasa promedio a la que varía, ¿verdad? La función vectorial como la tasa instantánea, ¿verdad? Respecto de la variable escalar u, ¿verdad?
Ahí tenemos la definición de la derivada de un vector, ¿no? Con respecto a una variable escalar u. Entonces, vámonos a un sistema de coordenadas, por poner ejemplo cartesianas. Entonces usted dice, si A, déjame estar acabando la página, te voy a hacer zoom aquí así. Si A es igual a X en dirección de X más AY en dirección de Y más AZ en dirección de Z. Entonces, ¿verdad? Y se supone pues que AX, AY y AZ dependen de la variable U. Acuérdense que la función, pues, esa es la función, pero cada componente, pues, depende de la variable U. Entonces usted dice, bueno, la derivada del vector A respecto al escalar U va a ser igual entonces a la derivada con respecto a U de esto, ¿no? De AX en dirección de X más AY en dirección de Y más AZ en Z. Entonces usted aplica la propiedad distributiva, ¿no? Se aplica la propiedad distributiva y entonces nos quedaría derivada con respecto a U de AX en dirección de X más derivada con respecto a U de AY en dirección de Y más, si tengo espacio, ¿verdad? Derivada con respecto a Z, ¿verdad? No, derivada con respecto a U de AZ. Eso, y ahí está. Bueno, entonces dice usted, ahora hay que hacer esa derivada. Hay que hacer eso. Si se fijan aquí, pues lo que tenemos es un producto, ¿verdad? Entonces aplicamos la regla del producto. Derivada del vector A con respecto a la variable escalar U. Entonces dice usted, bueno, si aplicamos la regla del producto, ¿cuál es la regla del producto? Se copia el primero, se deriva el segundo, ¿se acuerdan? Más se copia el segundo y se deriva el primero, ¿verdad? Así era que nos enseñaban eso en cálculo. Entonces, así la vamos a hacer aquí. Vamos a derivar, bueno, se copia el primero, en este caso, estoy con esto. Se copia el primero y se deriva el segundo. Entonces dice usted la derivada de X unitario con respecto a U más derivada de AX, ahora se deriva el segundo, ¿verdad? Se deriva el primero, perdón, y se copia el segundo. Así. Más, lo mismo con la Y. AY, derivada de Y unitario con respecto a la variable escalar U, más derivada de AY con respecto a U en Y unitario, más AZ, derivada con respecto a U de Z unitario, más derivada de AZ con respecto a U Z unitario. Entonces dice usted, bueno, eso es lo que uno debería hacer siempre, ¿verdad? Porque no siempre los unitarios son constantes. Hay unitarios que dependen de la variable, de cierta variable. Ya vimos ρ unitario, depende de phi. Phi unitario, depende de phi. Teta unitario, depende de phi y de teta. Entonces no siempre podemos decir que son vectores constantes. ¿Me siguen? Entonces yo siempre debo de plantear la derivada así, de un vector, porque los unitarios no siempre van a ser constantes. Ahora, en cartesianas, pues los unitarios no dependen de nadie más. Entonces,
usted dice son constantes, entonces estas derivadas, claro, se van a volver cero, pero usted tiene que plantearlo así. Así como planteamos el producto punto, ¿se acuerdan? Distributiva, decíamos, es lo que hemos aprendido, lo que conocemos. Ya después vemos por qué es que se simplifica la cuestión, ¿verdad? Y nos quedaba ya solamente la componente X con la componente X más la componente Y con la componente Y, que es como decían uno en álgebra lineal, pero no tienen que tener claro estas ideas. Entonces aquí, esto se vuelve cero. Esta se vuelve cero porque no depende del vector unitario de la variable escalar, ¿verdad? Esta se vuelve cero. Y ya. Entonces, ¿cómo nos quedaría? En este caso, en coordenadas cartesianas. AX. Derivada sería ahí. Derivada de AX. Con respecto a U en dirección de X. Esa es la derivada de las componentes, ¿verdad? Es lo que nos queda. Ok, y ahí está. Tenemos la derivada de un vector con respecto a una cantidad escalar ya con en un sistema de coordenadas, ¿verdad? Para ir viendo la idea de cómo se hace la técnica. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Te ha seguido la idea? Ok, muy bien, Fabio. ¿Los demás? Dígame, Junior. Dígame, Luis. No, que sí. Ok, perfecto. Sí, listo, ¿no? Muy bien, los demás. Listo, excelente. Entonces, ahora pues, agreguémosle un ingrediente más a esto. Quedémonos con esta expresión que se mira interesante y vamos a ver si se puede, pues, hacer un cierto desacople ahí, ¿verdad? Vamos a desacoplarla, ¿verdad? Ahí un poquito vamos a decir, bueno, retomando la expresión, ¿verdad? Si multiplicamos ahora, decimos, bueno, si multiplicamos la expresión anterior, ¿verdad? Hacemos un poquito ahí de álgebra. Entonces nos quedaría simplemente esto de la expresión anterior que tenía. Se simplifica así. Entonces me queda como en forma diferencial. En forma diferencial. Entonces esto es bien interesante porque si yo se lo aplico a un viejo conocido que es el vector de posición, si yo le aplico eso al vector de posición, que es R en cartesiana, ¿verdad? Es R igual a X en dirección de X, más Y en dirección de Y, más Z en dirección de Z. Entonces uno puede llegar a decir pues que el DDR es igual a D de X en dirección de X más D de Y en dirección de Y más D de Z en dirección de Z. Entonces eso en lugar de llamarle DDR, generalmente también se le llama DDS. Así lo llaman los textos, ¿verdad? Al desplazamiento. Como un diferencial de desplazamiento. LR es una posición, sí, está bien. También se puede hacer con el desplazamiento. Pero el DDS es un poquito más general, entonces se le llama el DDS.
¿verdad? Y ese es el que recibe el nombre de diferencial de línea, ¿no? Diferencial de línea. Entonces, este de acá, vamos a llamarle el diferencial de línea o diferencial de longitud. Diferencial de línea. Ya vamos a ver después por qué diferencial de línea, pero miren ahí qué interesante. Ya aparecieron los diferenciales. Y entonces, algo muy importante es que esto siempre tiene que tener consistencia también con las unidades. SDDR, si se fijan ustedes, DDX, le queda, ¿verdad? DDX en X, DDY en Y y DDZ en Z. Y se supone que X, Y y Z, pues, están en metros, ¿verdad? Entonces, lo que le devuelve el diferencial de línea, pues, son unidades de metros, tiene consistencia, mira, una longitud. Ok, en esféricas y en cilíndricas, pues, tienen sus definiciones también. En coordenadas esféricas y cilíndricas. Cilíndricas y esféricas. Se define así. De hecho aquí voy a hacerle un agregado que me parece oportuno. Ya que le llamé DDS, vamos a dejarlo con esa variable todo. ¿A qué me refiero que lo voy a dejar todo con esa variable? Bueno, que yo podría decir que el DDS, ¿verdad? Que es el diferencial, pues como de línea, el de desplazamiento, se puede definir como el DDS de X en dirección de X más el DDS de Y, o sea, la componente Y del DDS, ¿verdad? Más la componente Z del DDS, o sea, rotularlo en función del nombre. Porque yo ya sé que DDS de X es DDX. Yo ya sé que el DDS de Y, la componente, ¿verdad? El DDS de Y es este. Y ya sé que el DDS de Z es este, pero dejarlo en función del nombre, eso suele ser bien útil. El DDS de Z, dice, en dirección de Z. Entonces, uno lo deja de esa manera. Ahora vámonos a las coordenadas cilíndricas y esféricas. Basados en esa misma idea, bueno, yo tendría entonces, dicen ustedes, un DDS en coordenadas cilíndricas. Y ese por definición, pues tendría que ser un DDS de ρ, ¿verdad? En dirección de ρ, más un DDS de phi en dirección de phi, más un DDS de z en dirección de z. Ahora, vamos a ver quién es ese DDS de ρ, DDS de phi y DDS de z. Bueno, el DDS de z, pues se sabe que es el DDZ. Entonces, solo usted puede poner aquí DDZ porque ya se sabe porque es la misma coordenada cartesiana. Ahora, el DDS de ρ es D de ρ. Ya tengo que el DDS de Z, tengo el DDS de ρ. ¿Y qué pasa con el DDS de phi? Ah, ok. El DDS de phi, uno diría, bueno, es D de phi, en dirección de phi. Y entonces, si alguien me dice que eso está completo, yo le diría falta algo. ¿Y por qué falta algo? Vea la consistencia de las unidades. Todos tienen una suma de 3 componentes. Pues, si respetamos la consistencia de las unidades, todas deberían de ser unidades de longitud. Pues si usted revisa, esta es una pequeña porción de un radio, de ρ, perfecto. DZ es una altura, entonces es una dimensión de longitud. Pero el de phi está en radianes.
Y ahí entonces no es dimensionalmente correcta esa ecuación. ¿Me van siguiendo la idea? No aparece una dimensión de longitud ahí. Entonces, porque el radián comunidad, cuando usted lo ve comunidad, no existe, es un número puro. Pero entonces me hace falta una unidad aquí para que esto sea consistente, porque yo lo que espero aquí es una longitud. Entonces es ahí donde, ¿verdad? El diferencial está incompleto. Debe de llevar una unidad de longitud. ¿Y quién es el que acompaña a la coordenada phi? ¿Quién es a quién es el que rotan al radio? ¿Se acuerdan? En la coordenada cilíndrica. Entonces, aquí debe ir el radio. Entonces, este es el diferencial de phi, rho de phi. No es de phi en dirección de phi, es rho de phi en dirección de phi. Y ahora sí, miren. Esto es una longitud, esto es una longitud y esto es una longitud. Entonces ya tenemos consistencia en las unidades. ¿Se sigue la idea? Lick, pero Ujú. porque en el vector de posición de las coordenadas cilíndricas sencillamente no se usa el phi y aquí se lo está agregando? Es que en el vector de posición no es que no se usa. Ahí está implícito. Ahí está, Sí, solo que ah, está dentro del rho unitario, acuérdese. Está sí, sí. rho en dirección de rho más z en dirección de z. Entonces, este es coseno de phi en dirección de x más seno de phi en dirección de y más z en z. Entonces, si se fija, ahí está el phi implícito, ¿verdad? Entonces aquí hay textos que hacen las deducciones. Ahorita pues uno no se puede poner a hacer la deducción completa de todos estos diferenciales porque nos llevaríamos, como les digo, nos llevaríamos todo en eso, ¿verdad? A veces hago algunas, cuando vemos otras operaciones que son más interesantes, hago algunas para que se vean cómo sale la deducción, ¿verdad? De algunas de las cosas, pero en general así va la idea. Ahorita solo se lo doy así como que dice, estas son las definiciones, y de hecho así la da el texto, ¿verdad? Pero sí, se pueden deducir, uno puede hacer ¿cómo se llama esto? Dibujar las ambas, ¿verdad? Ambos sistemas de coordenadas geométricamente y uno comenzar a analizar los diferenciales, etcétera. Y salen las deducciones. Pero sí, es más largo. Entonces, ya cuando esto de los trimestres que se redujo, ¿verdad? De semestres a trimestres, ya no se puede uno poner a sacar todo como quisiera uno, ¿me entiende? Ahí la idea. Pero sí depende de phi, ¿verdad? El R unitario, solo que no está de forma explícita, ¿verdad? Pero sí depende. ¿Vamos bien? Sí, sí. Listo. Y en esféricas va la misma idea. Y con eso voy a cerrar con el de esféricas, ¿verdad? Va la misma idea y queda así. Lo mismo, hay un DDS de R en dirección de R, hay un DDS de teta en dirección de teta y hay un DDS de phi en dirección de phi. Entonces, el DDS de R, pues es DDR, el DDS de teta es, no debería ser de teta, sino que es R de teta y en dirección de teta. Ahí si se fijan va asociada a la dimensión de longitud, porque el que rotamos es al R, ¿se acuerdan, verdad? Y luego pues se puede ver que en el DDS de phi, ¿verdad? Va a aparecer el D de phi, obviamente, ¿verdad? Pero lo que va a quedar aquí es un R seno de teta de phi. Aquí así. R seno de teta de phi. Ese es el diferencial de línea en coordenadas esféricas. Y si se fijan, tiene sentido
que se respete, que tiene dimensiones de longitud. Miren, aquí ya está el DDR. Aquí está el R de teta. El de teta está en radianes, pero está el R que lo mantiene con sus dimensiones de longitud. Y esto pues está en, el seno de teta pues es adimensional. Y el D de phi está en radianes, entonces está el R que le da la dimensión de longitud ahí, ¿verdad? Entonces, así es como se definen las longitudes, los vectores de, los diferenciales de línea se llaman estos. Y estos hay que tenerlos siempre a mano porque los podemos estar ocupando, ya sea completo el diferencial o una parte de ellos. Por ejemplo, se puede ocupar el DDS de teta. Entonces yo le voy a decir, ¿cuál es el DDS de teta? Ok, el DDS de teta es R de teta. ¿Cuál es el DDS de phi? Ok, R seno de teta de phi. Hay que tenerlos como a mano. Son estas definiciones que les he dado el día de hoy. Porque nos van a servir bastante. ¿Vamos bien? Ese R seno de teta, ¿dónde sale? El R seno de teta es la definición. Ahora, ese, si mal no recuerdo, creo que uno puede derivar el vector de posición así como hicimos acá con respecto a la variable escalar. De hecho, yo en la tarea les dejo unas cuantas derivadas. Pero si yo mal no recuerdo, este R seno de teta y el R de teta van saliendo cuando uno va derivando el vector de posición. Si se fijan aquí, lo que hicimos fue sacar el diferencial, ¿verdad? A las variables aquí del vector de posición y nos quedó de x, de y y de z. Entonces lo mismo se va haciendo con los dos, ¿verdad? Pero ahorita se lo estoy dando por definición ya así están definidos, ¿verdad? No puedo pues ponerme, como les decía hace ratito, a hacer todas las deducciones porque si no, no queda chance de ver los temas de forma completa y el tiempo nos consume y nos alcanza la prueba y no vimos los contenidos. Entonces es bien tedioso, ¿verdad? Porque yo sé que van quedando algunas ideas, pero como les digo, el enfoque es darles las herramientas, ¿verdad? Que necesitan para la parte de física. Entonces, ahí vamos tratando de hacer algunas demostraciones, otras no, otras las pongo como definiciones, así como que tomen lo que estos son los diferenciales, ¿verdad? Y hay otros que sí se los hago a mano. Estos diferenciales pueden salir geométricamente, uno los puede deducir geométricamente de la geometría, o si mal no recuerdo, también estos se pueden sacar derivando el vector de posición, ¿verdad? Se pueden sacar cada uno de estos diferenciales. Por ahí va también la idea. Ya que han hecho esa pregunta, pero también el trimestre pasado me hacían esa pregunta, creo que a ver si me hago una cápsula de apoyo en algún momento, ¿verdad? De estas cosas para ir complementando el curso. Así es como se van enriqueciendo los cursos, con las preguntas que van saliendo y que pues a veces por tiempo uno no puede contestar o desarrollar o deducir y que a algunos les van interesando. Entonces vamos a ver si a futuro pues hago una capsulita de apoyo, le llamo yo, para que queden claras todas estas ideas de cómo salen algunas cosas. Porque ya veo que sí les interesa a veces, bueno, a veces que no, a veces que sí, entonces llevan 2 trimestres seguidos que me preguntan cómo salen esas cosas. Y está bueno que pregunten eso, porque se les ve que quieren entender bien, y eso es importante. Pero aquí, como le digo, vamos a enfocarnos ya en la definición como tal. Más que todo por el factor tiempo, no lo puedo deducir todo, entonces le voy dando como quien dice los insumos que va necesitando ahorita, ¿verdad? Ya en el camino con las cosas de física, sí, me pongo más deductivo porque hay que, ¿verdad? En ver bien cómo salen las cosas de física, pero por ahí va la idea, ¿verdad? Ya a ver si me hago una capsulita de apoyo para que vean cómo salen bien estos diferenciales. Si me queda chance en las vacaciones que tenga de Unitec, a ver si hago algo, ¿verdad? Porque ahorita creo que voy a entrar de vacaciones de Unitec, entonces voy a estar más libre. Entonces pueda que tal vez me inspiro y hago una capsulita de apoyo, ¿verdad? Si Si no, pues puede, agrega las relaciones entre los unitarios también. también va. Sí, es que por eso digo, ya es un chambal, pues. Porque eso está grabando, no crean, no es nada así nomás, va. Pero vamos a intentar a ver qué sale. Si sale una capsulita de apoyo por ahí para complementar, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues muchachos, los dejo porque voy a clases todavía yo. Se me cuidan, ¿verdad? Seguimos mañana. Nos vemos. Gracias, Dale, Lick. licenciado. Nos Listo. vemos, Lick, Lick. Gracias. Cuídense, Nos pues. vemos, Lick. Gracias, Buen día. Lick. Denle. Muchas Saludos. gracias, Lick. Listo, Gracias, Lick. cuídense. Buenas tardes. Buenas tardes, cuídense.
Gracias, Lee. Buenas tardes. Listo, saludos.